Bloque 11. La separación definitiva y las consecuencias inmediatas. Queridos míos, cuando mamá llegó a mi casa esa mañana de junio de 1988 con su pequeña maleta, y me dijo que estaba lista para ayudarme a detener a papá, sentí una mezcla de alivio, alegría y terror que nunca había experimentado antes. Después de meses de pelear sola, finalmente tenía a mi lado a la persona cuyo testimonio podía cambiar todo el curso de nuestra batalla, pero también sabía que esta decisión de mamá desataría la furia más terrible de papá, un hombre que había mantenido el control absoluto sobre su familia durante más de 4 décadas. No iba a permitir que dos mujeres rebeldes destruyeran el imperio de mentiras que había construido tan cuidadosamente. Hija mía, me dijo mamá mientras desempacaba sus pocas pertenencias en el cuarto de huéspedes, necesitas saber que tu padre no se va a rendir fácilmente, va a usar todo su poder, todos sus contactos, todas sus influencias para tratar de destruirnos. Lo sé, mamá, pero ya no podemos seguir viviendo con miedo. ¿Estás segura de que Roberto te va a apoyar en esto? Él ha estado actuando muy extraño desde que tu padre le mostró esos documentos médicos falsos. Era cierto, Roberto había estado distante conmigo desde la visita de papá a su trabajo, aunque no me había dicho directamente que me creía loca. Veía en sus ojos una duda que nunca antes había estado ahí. Esa misma tarde decidí confrontar a Roberto directamente. Los niños estaban en la escuela, y mamá había salido a comprar víveres. Era el momento perfecto para tener una conversación honesta con mi esposo. Roberto, le dije cuando llegó del trabajo, necesitamos hablar sobre lo que mi padre te dijo. Esperanza, yo no quiero pelear contigo, no vamos a pelear, solo necesito saber si realmente crees que estoy loca. Se quedó callado por un momento, evitando mirarme directamente a los ojos. Amor, yo no creo que estés loca, pero creo que tal vez has estado bajo mucho estrés y eso te ha hecho ver cosas que tal vez no son exactamente como las percibes. ¿Cómo qué cosas? Como toda esta historia de que tu padre tiene otra familia. Es algo tan increíble. Esperanza, tu papá es un anciano respetado, un hombre que conocemos desde hace 15 años. ¿Realmente crees que es capaz de mantener una doble vida tan elaborada? En ese momento supe que tenía que tomar una decisión que podía costar mi matrimonio. Podía seguir fingiendo que todo estaba bien, que tal vez Roberto tenía razón y yo estaba exagerando las cosas. O podía apostar todo por la verdad, aunque eso significara perder también a mi esposo. Roberto, le dije, mirándolo directamente a los ojos, si te dijera que puedo llevarte ahora mismo a conocer a los otros hijos de mi padre, ¿irías conmigo? ¿Qué, Lord? ¿Qué escuchaste? Puedo llevarte ahora mismo a la casa donde vive la otra familia de papá. Puedes conocer a Leticia. Puedes ver a los niños que son idénticos a él. Puedes verificar con tus propios ojos si estoy loca o si estoy diciendo la verdad. Roberto se quedó inmóvil, procesando lo que le había dicho. ¿En serio puedes hacer eso? ¿En serio puedo hacerlo? La pregunta es, ¿estás dispuesto a ver la verdad aunque eso signifique que tu mundo también se va a venir abajo? Después de un silencio que pareció eterno, Roberto asintió. Vamos. 1 hora después, los tres Roberto, mamá y yo estábamos parados frente a la Casa Rosa de la Colonia del Valle. Roberto tenía una expresión de incredulidad que nunca le había visto. Esta casa existe, murmuró, como si hasta ese momento hubiera pensado que todo era producto de mi imaginación. No solo existe, amor. Adentro vive la segunda familia de mi padre. Cuando Leticia abrió la puerta y vio que yo venía acompañada de un hombre, se puso visiblemente nerviosa. Esperanza. ¿Quién es él? Es mi esposo, Roberto. Necesitaba que viera con sus propios ojos que no estoy loca. Leticia nos invitó a pasar, y durante las siguientes 2 horas, Roberto pudo ver toda la evidencia que habíamos estado recolectando durante meses. Las fotografías, los documentos, los certificados de nacimiento de los niños,
las grabaciones de las conversaciones donde papá amenazaba a Leticia, pero lo que más impactó a Roberto fue conocer a los niños. Cuando Aurelio Jr. entró corriendo a la sala gritando: «Mami, ya llegué de la escuela», Roberto se quedó paralizado. El niño tenía exactamente los mismos ojos verdes de papá, la misma sonrisa, la misma manera de inclinar la cabeza cuando estaba pensando. «Dios mío», susurró Roberto, «es idéntico a tu padre cuando era joven». Ella se llama Esperanza, le dije cuando la niña apareció detrás de su hermano. Mi padre le puso mi nombre a su otra hija. Roberto se quedó mudo durante varios minutos, mirando a los niños jugar, procesando la realidad de que su suegro, el hombre que había respetado durante 15 años, había estado viviendo una mentira monumental. «¿Cuánto tiempo ha durado esto?», me preguntó finalmente. «Más de 12 años», le respondió Leticia, «desde antes de que naciera mi hijo mayor». «¿Y él les dice que ustedes son su única familia?». «Nos dice que su primera esposa está loca, que sus hijos mayores lo rechazaron por problemas religiosos y que algún día va a poder divorciarse para casarse conmigo por la iglesia». Roberto se levantó del sofá y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Pude ver por la tensión en sus hombros que estaba tratando de procesar todo lo que había visto y escuchado. «Esperanza», me dijo finalmente, sin voltearse, «¿por qué no me dijiste todo esto desde el principio?». «Porque sabía que era tan increíble que nadie me iba a creer, porque necesitaba tener pruebas sólidas antes de involucrar a mi familia». «¿Y ahora qué sigue?». «Ahora vamos a denunciarlo legalmente, vamos a exponer públicamente lo que realmente es, y vamos a asegurarnos de que no pueda seguir abusando de su poder para dañar a más mujeres». Roberto se volteó hacia mí con una expresión que mezclaba admiración y preocupación. «¿Sabes lo que esto va a significar para nosotros? ¿Para nuestros hijos? Cuando esto se haga público, toda la congregación va a saber que tu padre es un mentiroso y un abusador. Los niños van a tener que enfrentar a sus amigos, sus maestros, sus compañeros de congregación. Lo sé, pero ¿qué es peor? ¿Que nuestros hijos crezcan sabiendo que su abuelo es un hipócrita? ¿O que crezcan creyendo que las mentiras y el abuso son normales?». Roberto me miró durante un largo momento, y luego hizo algo que no esperaba, me abrazó con una fuerza que no había sentido en meses. «Tienes razón», me susurró al oído, «vamos a pelear juntos». Cuando regresamos a casa esa noche, los tres adultos sabíamos que habíamos cruzado un punto de no retorno. Roberto había visto la verdad con sus propios ojos, mamá había decidido romper su silencio de décadas, y yo finalmente tenía el apoyo que necesitaba para la batalla final. Pero papá ya se había enterado de que mamá se había ido de la casa. Al día siguiente, miércoles por la mañana, estaba desayunando con mi familia cuando alguien tocó la puerta con una fuerza que hizo temblar toda la casa. Cuando Roberto abrió, papá estaba parado ahí con una expresión de furia que daba miedo. «¿Dónde está mi esposa?», le preguntó a Roberto con una voz fría como el hielo. «Buenos días, don Aurelio», respondió Roberto con una calma que me sorprendió. «Doña Remedios está aquí porque decidió que necesitaba un tiempo para pensar. Remedios no tiene derecho a tomar decisiones sin mi permiso. Es mi esposa y debe regresar a casa inmediatamente. Con todo respeto, don Aurelio, doña Remedios es una mujer adulta que puede decidir dónde quiere vivir». Papá empujó a Roberto y entró a la casa sin permiso, gritando el nombre de mamá. «Remedios, sal aquí inmediatamente». Mamá apareció en la sala con una dignidad que yo nunca le había visto. Ya no era la mujer aterrorizada que se encogía cuando él alzaba la voz. Era una mujer que había tomado una decisión y estaba preparada para enfrentar las consecuencias. «Aurelio», le dijo con voz firme, «no voy a regresar contigo». «¿Qué dijiste?». «Dije que no voy a regresar. Ya no voy a seguir siendo cómplice de tus mentiras». Papá se acercó tanto a ella que pensé que la iba a golpear ahí mismo, frente a todos nosotros. «Escúchame bien, Remedios. Si no regresas,
A casa conmigo ahora mismo. Voy a hacer que te expulsen de la congregación por abandono del hogar. Voy a decir que te volviste loca y que Esperanza te llenó la cabeza de ideas rebeldes. Hazlo, le respondió mamá sin retroceder ni un centímetro. Prefiero estar expulsada y libre que estar en la congregación y muerta por dentro. En ese momento, papá perdió completamente el control. Levantó la mano para golpear a mamá, pero Roberto lo agarró del brazo. Don Aurelio, le sugiero que se vaya de mi casa inmediatamente. ¿Tu casa? Esta familia es mi familia, estas mujeres son mis mujeres. Remedios es mi esposa y Esperanza es mi hija, y no van a destruir mi reputación con sus mentiras, don Aurelio, o la verdad que ya no pueden seguir ocultando. Papá se volteó hacia Roberto con una mirada de odio puro. También, te llenaron la cabeza de fantasías, Roberto, también te convencieron de que soy el monstruo que dicen que soy. No me convencieron de nada, don Aurelio, vi la evidencia con mis propios ojos. En ese momento, papá supo que había perdido. Su última esperanza había sido que Roberto estuviera de su lado, que pudiera usar a mi esposo para presionarme a mantener silencio, pero ahora Roberto también conocía la verdad. Van a lamentar esta decisión, nos dijo con una voz que parecía venir del infierno. Los tres van a pagar muy caro por traicionarme. Voy a usar todo mi poder, todos mis contactos, todas mis influencias para destruir sus vidas. Ya no nos das miedo, Aurelio, le dijo mamá con una serenidad que me llenó de orgullo. Ya no tienes poder sobre nosotras. Papá salió de la casa dando un portazo que rompió el vidrio de la puerta, pero antes de irse, se volteó hacia nosotros una última vez. Esto no se va a quedar así. Si creen que van a poder exponerme y salir ilesas, están muy equivocadas. Conozco secretos de toda esa congregación. Tengo información comprometedora sobre muchas personas importantes. Si me hunden, me voy a llevar a medio mundo conmigo. Y se fue, dejándonos con la certeza de que la guerra verdadera apenas comenzaba. Esa tarde, mientras tratábamos de procesar lo que había pasado, recibimos la primera señal de lo que vendría. El teléfono sonó, y cuando Roberto contestó, era el hermano Jiménez. Hermano Roberto, le dijo con una voz oficialmente preocupada. Hemos sabido que su esposa y su suegra están pasando por una crisis emocional muy seria. La congregación quiere ayudar, pero necesitamos que usted nos ayude a entender exactamente qué está pasando. Hermano Jiménez, lo que está pasando es que finalmente descubrimos la verdad sobre el hermano Aurelio. ¿Qué verdad, hermano Roberto? La verdad sobre su doble vida, sobre su otra familia, sobre los abusos que ha cometido durante años. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Hermano Roberto, creo que usted también está siendo influenciado por las ideas irracionales de su esposa. Lo que me está diciendo son acusaciones muy graves contra un anciano de décadas de servicio. Son acusaciones con evidencia sólida, hermano Jiménez. ¿Evidencia? ¿O historias inventadas por mujeres que están pasando por problemas emocionales? En ese momento, Roberto colgó el teléfono. Esperanza, me dijo. Creo que necesitamos prepararnos para lo peor. Van a tratar de hacernos ver como los locos de esta historia. Lo sé, amor, por eso necesitamos actuar rápido. Al día siguiente, los cuatro mamá, Roberto, Leticia y yo fuimos juntos a la oficina del licenciado Herrera para finalizar nuestra estrategia legal. Señores, nos dijo el abogado después de revisar toda la nueva evidencia que habíamos recolectado, ahora sí tienen un caso prácticamente irrefutable, con el testimonio de la señora Remedios, más toda la documentación que han reunido, más los testigos adicionales que han encontrado, podemos proceder con confianza. ¿Cuánto tiempo va a tomar?, preguntó mamá. El proceso legal puede tomar 1 o 2 años, pero podemos comenzar inmediatamente con medidas cautelares para protegerlas de cualquier represalia. ¿Qué tipo de represalias? Amenazas, intimidación,
intentos de desacreditarlas públicamente, presión económica. Los abusadores con poder suelen usar todas estas tácticas cuando se sienten acorralados. Como si fuera una profecía, esa misma tarde comenzaron las represalias. Primero, Roberto recibió una llamada en su trabajo informándole que estaba siendo investigado por problemas de comportamiento. Su jefe, que era testigo de Jehová, había recibido informes preocupantes sobre la estabilidad mental de su esposa y cómo eso podría estar afectando su desempeño laboral. Luego, mis hijos llegaron de la escuela contando que algunos de sus compañeros les habían preguntado si era cierto que su mamá estaba loca y que había inventado historias horribles sobre su abuelo. Finalmente, recibimos una visita oficial de 2 ancianos de la congregación que vinieron a ayudarnos espiritualmente en nuestra crisis familiar. Hermana Esperanza, me dijo el hermano Vázquez con esa voz condescendiente que yo ya conocía tan bien, sabemos que usted ha estado pasando por momentos muy difíciles. La congregación quiere ayudarla a encontrar paz y estabilidad espiritual. No, necesito ayuda espiritual, hermano Vázquez. Necesito justicia. ¿Justicia por qué, hermana? Justicia por los años de abuso que mi padre ha cometido contra mi madre y contra otras mujeres de la congregación. Los 2 ancianos intercambiaron miradas significativas. Hermana Esperanza, estas acusaciones ya fueron investigadas por un comité competente. Se determinó que eran infundadas y que usted estaba sufriendo de problemas emocionales. ¿Y qué hay de mi madre? ¿También está sufriendo de problemas emocionales? Su madre está siendo influenciada por usted, hermana. Una mujer mayor y vulnerable puede ser fácilmente manipulada por una hija con problemas mentales. En ese momento, mamá apareció en la sala con una dignidad que dejó mudos a los ancianos. Hermanos, les dijo con voz firme, yo no estoy siendo manipulada por nadie. Estoy tomando mis propias decisiones basadas en 43 años de vivir con Aurelio Morales, y he decidido que ya no voy a mentir para proteger a un abusador. Hermana Remedios, usted está cometiendo un grave error. El grave error lo cometí durante 4 décadas manteniéndome callada, pero ese error se termina hoy. Los ancianos se fueron esa noche con la clara intención de tomar medidas disciplinarias contra toda nuestra familia, pero ya no nos importaba. Habíamos cruzado el punto de no retorno, y estábamos juntos en esta batalla. Al día siguiente, comenzamos oficialmente el proceso legal que cambiaría nuestras vidas para siempre. ¿Ustedes creen que hicimos bien en seguir adelante aunque eso significara perder todo lo que conocíamos? ¿O deberíamos haber encontrado una manera menos destructiva de manejar la situación? Lo que pasó en los meses siguientes les va a demostrar que a veces, cuando luchas contra un sistema corrupto, tienes que estar dispuesta a perder todo para ganar tu libertad, pero también van a ver que cuando tienes el apoyo de las personas que realmente te aman, puedes sobrevivir a cualquier tormenta. Queridos míos, el proceso legal que iniciamos el 2 de julio de 1988 contra Aurelio Morales y sus cómplices ancianos fue como abrir las compuertas de una represa que había estado conteniendo décadas de abusos, mentiras y corrupción sistemática. El licenciado Herrera había decidido que nuestra mejor estrategia era presentar múltiples demandas simultáneamente, una civil por daños y perjuicios contra papá, una penal por bigamia y violencia doméstica, y una denuncia formal ante las autoridades religiosas superiores de la organización Watchtower en Brooklyn, Nueva York. Señoras, nos explicó en su oficina mientras preparábamos todos los documentos, vamos a atacar desde todos los frentes posibles. Si logramos que una sola de estas demandas prospere, las otras van a tener más posibilidades de éxito. La demanda civil incluía no solo a papá, sino también a los hermanos Jiménez y Vázquez por encubrimiento y participación en el sistema de abuso. Habíamos documentado cómo estos 3 hombres se habían protegido mutuamente durante años, cubriendo sus respectivos pecados mientras castigaban severamente a las mujeres que se atrevían a denunciarlos.
¿Realmente creen que pueden ganar contra la organización completa? Nos preguntó Leticia mientras firmábamos los papeles. Tienen abogados poderosos, dinero ilimitado, y contactos en todas partes. Leticia, le respondió mamá con una determinación que me seguía sorprendiendo. Llevamos décadas perdiendo contra ellos manteniéndonos calladas. Por lo menos ahora vamos a perder peleando. Pero mamá se equivocaba, no íbamos a perder. La primera señal de que nuestra estrategia estaba funcionando llegó cuando el periódico local, El Informador de Guadalajara, publicó un artículo sobre nuestro caso el 15 de julio de 1988. El titular decía: anciano de Testigos de Jehová acusado de bigamia y violencia doméstica por su propia familia. Cuando vi mi fotografía en la portada del periódico junto con las de mamá y Leticia, sentí una mezcla de terror y orgullo que nunca había experimentado. Terror porque sabía que esto haría que papá y la organización contraatacaran con toda su fuerza. Orgullo porque finalmente el mundo iba a conocer la verdad. El artículo era devastador para papá. El periodista, un joven llamado Miguel Hernández, sin parentesco con Leticia, había hecho una investigación muy profesional. Había entrevistado a vecinos de ambas casas, había verificado los documentos que le habíamos proporcionado, y había conseguido testimonios de otras mujeres que habían sido víctimas del sistema de abuso de la congregación. Aurelio Morales, de 67 años, ha sido anciano de la congregación Centro de los Testigos de Jehová durante más de 30 años, decía el artículo. Según las denuncias presentadas por su esposa Remedios y su hija Esperanza, Morales ha mantenido durante más de una década una segunda familia con Leticia Hernández, de 36 años, con quien ha procreado 2 hijos. Las denunciantes alegan que Morales utilizó su posición de autoridad religiosa para encubrir su doble vida, mientras sometía a ambas mujeres a abusos físicos y psicológicos sistemáticos. Pero lo que más impacto causó fue la fotografía que habíamos proporcionado de papá con sus 2 familias lado a lado, claramente mostrando la similitud física entre todos sus hijos. Esa mañana, cuando el periódico llegó a los puestos de revistas, nuestro teléfono comenzó a sonar sin parar. La primera llamada fue de mi hermano menor, David, que vivía en Ciudad de México y no había sabido nada de lo que estaba pasando. Esperanza. ¿Qué diablos está pasando? Papá sale en primera plana del periódico acusado de bigamia. David, necesitas saber la verdad sobre lo que ha estado pasando en esta familia durante años. Le conté todo por teléfono, los abusos, la doble vida, las mentiras, mi expulsión por denunciarlo. Al principio no me creía, pero cuando le dije que podía venir a Guadalajara para ver la evidencia con sus propios ojos, su tono cambió completamente. ¿Mamá realmente está contigo? ¿Realmente dejó a papá? Está aquí, David. Finalmente, encontró el valor para romper el silencio. Voy para allá. Necesito ver esto por mí mismo. La segunda llamada fue de mi hermana Elena, que vivía en Monterrey con su esposo anciano. Esperanza. ¿Cómo pudiste hacer esto? Acabas de destruir a toda nuestra familia. Elena, yo no destruí nada, solo expuse lo que papá había estado haciendo durante años. Pero publicarlo en el periódico, todo el mundo va a saber. Van a señalarnos en la calle como la familia del anciano pervertido. ¿Y prefieres que siguiera abusando de mamá en secreto? Prefiero que hubieran resuelto sus problemas en privado. Ahora todos nuestros hijos van a tener que vivir con la vergüenza de lo que hiciste. Elena colgó el teléfono, y no volvería a hablarme durante los siguientes 5 años. Pero también llegaron llamadas de apoyo. La hermana María, la mujer del brazo roto que había decidido testificar a nuestro favor, me llamó llorando, de alivio. Esperanza, no sabes lo liberador que se siente ver la verdad impresa en el periódico. Durante años pensé que estaba loca, que tal vez merecía los consejos que me daban los ancianos, pero ver que otras mujeres vivieron lo mismo. María, ¿está dispuesta a que el periodista la entreviste? Completamente.
Quiero que todo el mundo sepa cómo estos hombres usan su autoridad religiosa para poner en peligro a las mujeres. Durante los siguientes días, 5 mujeres más se acercaron al periódico para contar sus historias de abuso espiritual a manos de ancianos de diferentes congregaciones de Guadalajara. Lo que había comenzado como una denuncia personal contra mi padre se había convertido en una exposición sistemática de los abusos de poder en la organización local de los Testigos de Jehová. El 20 de julio, recibimos la respuesta oficial de la organización. Una carta certificada llegó a nuestra casa, dirigida a la familia Morales y firmada por el Comité de Sucursal de México. Estimados hermanos, decía la carta, hemos sido informados de las graves acusaciones que han hecho públicas contra el hermano Aurelio Morales y otros siervos de Jehová. Queremos que sepan que estas acusaciones están siendo investigadas por los canales apropiados de la organización y que cualquier acción disciplinaria necesaria será tomada de acuerdo con los principios bíblicos. Sin embargo, lamentamos profundamente que hayan decidido airear estos asuntos privados en los medios mundanos en lugar de confiar en la sabiduría teocrática de Jehová para resolverlos. Por tanto, este comité ha determinado que Remedios Morales y Roberto González, mi esposo, sean expulsados de la organización por conducta escandalosa y por traer reproches sobre el nombre de Jehová. Esta decisión es efectiva inmediatamente y es final. Cuando terminé de leer la carta, no sabía si reír o llorar. La organización había decidido expulsar a las víctimas y mantener a los abusadores. ¿Expulsaron a Roberto?, preguntó mamá, incrédula. Roberto, que nunca ha hecho nada más que apoyar a su esposa, los expulsaron por conducta escandalosa, mamá, o sea, por hablar públicamente sobre los abusos en lugar de mantenerse callados. Y supongo que a Aurelio no le pasó nada. La carta no menciona ninguna acción disciplinaria contra él o contra los otros ancianos. Roberto llegó del trabajo esa noche y encontró la carta sobre la mesa de la cocina. Después de leerla, se sentó y se quedó callado durante varios minutos. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Liberado, me respondió, sorprendiéndome. Durante meses he estado viendo cómo esta organización protege a los abusadores y castiga a las víctimas. Ser expulsado por ellos se siente como una medalla de honor. ¿No te arrepientes de habernos apoyado? Me arrepiento de no haberte apoyado desde el principio. Me arrepiento de haber dudado de ti aunque fuera por un momento. Esa noche, los 4 adultos de la casa mamá, Roberto, Leticia y yo nos sentamos en la sala a planear el siguiente paso de nuestra batalla. El proceso civil va a tomar al menos un año, nos había dicho el licenciado Herrera, pero mientras tanto, podemos usar la atención mediática para exponer más casos y construir un movimiento más grande. ¿Un movimiento?, preguntó Leticia. Sí, no son las únicas mujeres que han sufrido este tipo de abusos en organizaciones religiosas. Si logran inspirar a otras víctimas a hablar, pueden crear un cambio sistemático real. Durante las siguientes semanas, nuestro caso se convirtió en noticia nacional. Periódicos de Ciudad de México, Monterrey y Tijuana publicaron artículos sobre el escándalo de los Testigos de Jehová en Guadalajara. Programas de radio nos invitaron para contar nuestra historia. Organizaciones de derechos de las mujeres nos contactaron para ofrecernos apoyo legal y psicológico. Pero lo más impactante fue cuando recibimos una llamada de Nueva York. «Señora Morales», me preguntó. Una voz en inglés con acento estadounidense. Sí, soy yo. Mi nombre es Bárbara Anderson. Soy periodista investigativa y estoy trabajando en una exposición sobre abusos en la organización de los Testigos de Jehová. ¿Una exposición? He estado documentando casos como el suyo en Estados Unidos, Canadá y Europa. Su historia es muy similar a docenas de otros casos que he investigado. ¿Docenas? Señora Morales, lo que su familia vivió no es un caso aislado, es parte de un patrón sistemático de abuso y encubrimiento que existe en esta organización a nivel mundial.
Barbara Anderson me explicó que ella había trabajado durante años en la sede mundial de la Watchtower en Brooklyn, y que había descubierto archivos secretos con miles de casos de abuso sexual, violencia doméstica y corrupción que nunca habían sido reportados a las autoridades. Estoy preparando un documental para la televisión estadounidense, me dijo. ¿Estarían dispuestas a participar? Su testimonio podría ayudar a exponer la magnitud real de este problema. Cuando les conté sobre esta llamada a mamá, Roberto y Leticia, todos estuvimos de acuerdo, íbamos a participar. Si nuestra historia puede ayudar a otras mujeres en otros países, dijo mamá, entonces todo lo que hemos sufrido habrá valido la pena. El 15 de agosto de 1988, un equipo de camarógrafos estadounidenses llegó a Guadalajara para filmar nuestros testimonios. Pasamos 3 días grabando entrevistas detalladas sobre toda nuestra experiencia. Cuando el documental se transmitió en Estados Unidos 6 meses después, tuvo un impacto que ninguno de nosotros había anticipado. Cientos de mujeres de todo el mundo nos escribieron cartas contando historias similares. Habían sido abusadas por ancianos, silenciadas por la organización, y obligadas a mantener secretos que las estaban matando por dentro. Querida Esperanza, decía una carta de una mujer en Australia, su valor para hablar me ha dado el valor para denunciar al anciano que abusó de mí durante años. Gracias por mostrarme que no estoy sola. Estimada familia Morales, escribía una mujer de Brasil, después de ver su documental, finalmente entendí que los abusos que sufría no eran normales. Dejé a mi esposo anciano y ahora estoy reconstruyendo mi vida. Para finales de 1988, habíamos recibido más de 500 cartas de mujeres de 12 países diferentes, todas con historias similares de abuso y silenciamiento, pero también recibimos amenazas. Cartas anónimas nos advertían que dejaríamos de mentir contra los siervos de Jehová o sufriríamos las consecuencias. Llamadas telefónicas a medianoche con voces distorsionadas nos decían que los apóstatas rebeldes serían castigados por Dios. Una noche, encontramos las llantas de nuestro carro rebanadas y el parabrisas roto. Esto se está volviendo peligroso, me dijo Roberto después del incidente del carro. Tal vez deberíamos considerar mudarnos a otra ciudad y dejar que ganen por miedo, le respondí. Roberto, si nos vamos ahora, van a decir que éramos unas mentirosas que huyeron cuando las cosas se pusieron difíciles. ¿Y si algo nos pasa? ¿Y si lastiman a los niños? Era una preocupación válida. Mis hijos habían comenzado a sufrir acoso en la escuela. Algunos padres de familia que eran testigos de Jehová habían presionado a la escuela para que investigara si mis hijos estaban siendo criados en un ambiente moral apropiado. Carlos, mi hijo mayor, llegó a casa un día con el labio partido. ¿Qué te pasó?, le pregunté. Unos niños de 7º grado me dijeron que mi abuelo era un pervertido y que mi mamá era una mentirosa. Cuando les dije que se callaran, me golpearon. ¿Les dijiste a los maestros? Sí. Pero la maestra me dijo, que tal vez si mi familia no estuviera causando escándalos públicos, los otros niños no se meterían conmigo. En ese momento supe que teníamos que tomar una decisión, seguir peleando aunque eso pusiera en riesgo la seguridad de nuestros hijos, o retirarnos y dejar que los abusadores ganaran. La decisión que tomamos cambiaría el curso no solo de nuestras vidas, sino de la vida de cientos de mujeres alrededor del mundo. ¿Ustedes qué habrían hecho en nuestro lugar, queridos míos? ¿Habrían seguido peleando aunque eso pusiera en peligro a sus familias, o habrían buscado la seguridad en el silencio? La respuesta que dimos definió quiénes éramos realmente como familia, y les va a demostrar que a veces el precio de la justicia es alto, pero el precio del silencio es aún más alto. Como han documentado investigaciones posteriores, nuestro caso fue uno de los primeros en exponer públicamente el patrón sistemático de abuso y encubrimiento en la organización de los Testigos de Jehová. Estudios posteriores confirmaron que existían miles de casos similares alrededor del mundo,
y que la política organizacional de 2 testigos para reportar abusos había permitido que depredadores operaran con impunidad durante décadas. El movimiento que comenzamos en Guadalajara se extendió internacionalmente y para 2001 había resultado en cambios legales significativos en varios países para proteger a las víctimas de abuso religioso, pero en 1988, todo eso estaba aún en el futuro. En ese momento, éramos solo una familia tratando de sobrevivir a la tormenta. ¿Qué habíamos desatado al decidir que la verdad era más importante que la paz falsa? Queridos míos, el año 1989 fue un desierto largo y abrasador de audiencias preliminares, contrademandas, citatorios y más amenazas de las que puedo contar. Cada semana parecía traer una nueva táctica de intimidación, panfletos anónimos en el buzón llamándonos enemigas de Jehová, rumores de que yo había secuestrado a mi propia madre, inspecciones fiscales, sorpresa al taller donde trabajaba Roberto y, por supuesto, cartas lacrimógenas de familiares lejanos suplicándonos que pensáramos en el reproche que estábamos causando al pueblo de Dios. Pero también fue el año en que nos dimos cuenta de que la verdad, aunque camine despacio, siempre avanza. El licenciado Herrera logró que el Juzgado Tercero de lo Familiar admitiera la demanda por bigamia y violencia patrimonial contra papá, y un mes después la Fiscalía Especializada en Violencia de Género abrió carpeta de investigación por lesiones agravadas a mamá y a Leticia. Era la primera vez que veíamos el nombre de Aurelio Morales impreso en un documento oficial, no como anciano ejemplar, sino como probable responsable. El 12 de febrero de 1990 comenzó el juicio civil. Aquella mañana el Palacio de Justicia estaba abarrotado, reporteros, curiosos, hermanos de la congregación enviados para tomar nota y, por supuesto, nuestro bando, mamá, Leticia, Roberto, los testigos y yo sentados en la primera fila con las manos entrelazadas para darnos valor. Papá llegó con un traje gris oscuro, la Biblia bajo el brazo y 2 abogados pagados por la congregación. Detrás de él, el hermano Jiménez y el hermano Vázquez, listos para declarar que todo era una conspiración de mujeres resentidas. Cuando la juez Flores tomó asiento, el murmullo se apagó como si alguien hubiera cerrado una llave de agua. Aquella mujer menudita, de pelo recogido y mirada de acero, marcó el ritmo de cada audiencia con una serenidad que me impresionó desde el primer minuto. Parte actora, dijo. Exponga su caso. El licenciado Herrera presentó las fotografías, los certificados de nacimiento de los niños de Leticia, las grabaciones de amenazas, los recibos que demostraban desvío de dinero del patrimonio conyugal y, lo más importante, la comparecencia voluntaria de mamá. Señora Remedios, preguntó la juez, ¿reconoce la firma de su esposo en estos documentos? Sí, su señoría. ¿Fue usted informada alguna vez de la existencia de la señora Hernández? Nunca, respondió mamá con la voz firme y clara. Me enteré después de 12 años, cuando mi hija me mostró las pruebas. El silencio. En la sala era un manto pesado. Algunos hermanos de la congregación bajaron la vista por primera vez. Luego declaró Leticia. Contó cómo conoció a Aurelio, cómo él le prometió casarse cuando Jehová abriera el camino, cómo aparecían moretones que ella maquillaba con base barata para que los vecinos no preguntaran. Cuando mencionó el episodio en que su hijo mayor tuvo que interponerse para que su padre no la estrangulara, la juez interrumpió. ¿Ese menor está presente? Sí, su señoría. Aurelio Jr. Tenía 14 años. Se puso de pie, flaco y nervioso. Su testimonio fue un puñal que atravesó la máscara piadosa de papá. Mi papá dice que Jehová permite disciplinar a una mujer si no obedece, declaró mirando al suelo. A veces la disciplina duele. Nunca olvidaré cómo papá apretaba la Biblia con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Por el lado de la defensa, Jiménez y Vázquez se turnaron para pintar a papá como víctima de una
Trampa seductora. Presentaron las supuestas constancias médicas que aseguraban que yo sufría delirios persecutorios. La juez pidió verificar la autenticidad de aquellos documentos. Resultaron ser impresos en una clínica inexistente. Fue el primer revés público para su estrategia. Vinieron después los peritajes. El análisis de ADN, una novedad costosa en aquella época, confirmó la paternidad de papá sobre los dos hijos de Leticia con un 997%. Las excusas de error de juventud se desplomaron. Para agosto de 1990, la juez Flores convocó a la audiencia final. Cuando entramos a la sala, había cámaras de televisión nacionales. El caso se había convertido en símbolo de la lucha contra la violencia doméstica revestida de discurso religioso. La resolución tardó 45 minutos que se sintieron como horas. Bigamia comprobada, violencia familiar acreditada, mediante pruebas médicas y testimoniales, daño moral y patrimonial contra mamá y Leticia, pago de pensión y reparación. El 70% de los bienes a dividirse entre ambas mujeres. Orden de protección para las víctimas y restricción de acercamiento a menos de 300 metros. Remisión de la sentencia a la Fiscalía para considerar cargos penales. La sala explotó en murmullos. Algunos aplaudieron, otros rezaron en voz alta. Yo me quedé inmóvil, masticando una alegría amarga. Habíamos ganado. Sí. Pero, ¿a qué precio? Papá fue trasladado de la sala a una patrulla. Mientras lo esposaban, volteó a verme. Ya no vi al monstruo altivo, sino a un hombre viejo, derrotado, cuya fachada de santidad se había resquebrajado irreparablemente. Aún así, su mirada todavía destilaba amenaza, como si prometiera vengarse desde la tumba. Esa tarde, cuando salimos del juzgado, la prensa nos rodeó. Mamá, temblando, levantó la mano y dijo solo una frase que se volvió titular al día siguiente: Jehová ama la verdad, el miedo solo lo aman los mentirosos. No necesitamos decir más. Aquella noche cenamos todos juntos en mi casa, pozole, tortillas recién hechas y muchísima risa nerviosa. Fue la primera vez en años que vi a mamá comer sin mirar sobre el hombro. Leticia, agotada, se quedó dormida en el sillón con la menor en brazos. El niño jugaba con Carlos y Daniel como cualquier primo de toda la vida, pero la euforia duró poco. Al día siguiente, recibimos la notificación de la congregación. Mamá y Leticia quedaban oficialmente expulsadas por apoyar procedimientos judiciales contra siervos de Jehová. El documento incluía una advertencia para cualquiera que los tuviera por amigos de que podrían compartir sus pecados. Roberto, con ironía, pegó la carta en la puerta del refrigerador y apuntó con un imán. Souvenir del fanatismo. Hicimos inventario de lo que habíamos perdido, amigos de toda la vida que ya no nos saludaban, mi trabajo de pionera, el círculo social de los niños, cualquier invitación familiar, la paz ilusoria de creer que el mundo era un lugar ordenado donde los buenos siempre ganaban sin sacrificios, y de lo que habíamos ganado: seguridad física para mamá y Leticia, un fallo judicial histórico que abriría puertas para otras mujeres, la certeza de que, aunque el precio fuera alto, habíamos elegido la dignidad. En noviembre de 1990 se dictó sentencia penal, 5 años de prisión para papá por bigamia y lesiones calificadas. Sus abogados apelaron, pero la juez Flores no cedió un milímetro. En marzo de 1991, ingresó al reclusorio de Puente Grande. La congregación emitió una carta de desasosiego, declarando que Jehová juzgaría en su debido tiempo, pero nunca reconocieron su culpa. Mamá y Leticia recibieron el primer pago de indemnización en julio de 1991. Con ese dinero, alquilamos un departamento amplio donde pudieron vivir juntas mientras reconstruían su vida. Mamá se inscribió en clases de costura y empezó a vender colchas. Leticia terminó la secundaria abierta y luego ingresó a cursos de enfermería. Los niños se adaptaron sorprendentemente rápido a su nueva realidad. Mi hija María enseñó a pequeña Esperancita a patinar.
Aurelio Jr. se unió al equipo de fútbol de la escuela y descubrió que el apellido no define la valía de un niño. En cuanto a mí, comencé terapia psicológica. Durante meses tuve pesadillas, veía a papá con su traje gris persiguiéndome por pasillos interminables del Salón del Reino, pero poco a poco empecé a soñar con cosas nuevas, una librería que siempre quise abrir, viajes a lugares que las asambleas me habían impedido conocer. Un día de agosto de 1991, regresé a la colonia americana y pasé frente al viejo Salón del Reino. Estaba cerrado por remodelación. Escuché el rumor de que la congregación se había dividido. Muchos hermanos estaban confundidos, otros avergonzados. Algunos, me dijeron, habían dejado de asistir después de leer la cobertura mediática y las sentencias. Por primera vez comprendí que nuestra lucha también había sacudido las conciencias de dentro hacia afuera. Esa noche, al escribir en mi diario, apunté: las mentiras son castillos de arena. Al principio parecen imponentes, pero cuando la marea de la verdad sube, se deshacen sin remedio. La vida siguió. Papá, según supimos, pasó sus primeros meses en prisión quejándose de persecución satánica. Intentó organizar estudios bíblicos con los reclusos, pero pocos lo tomaron en serio. Dicen que pasaba horas sentado, mirando la pared, como buscando un versículo que justificara su caída. Nosotras, en cambio, estábamos aprendiendo a vivir sin miedo. Cada mañana mamá regaba sus plantas en el balcón, Leticia repasaba anatomía para su curso, y yo llevaba a los niños a la escuela sin sentir aquel nudo en el estómago que me acompañó tantos años. Un domingo cualquiera, mientras desayunábamos pan dulce, mamá me tomó la mano. ¿Vale la pena todo esto, hija? Miré alrededor, las risas de los niños, el aroma del café, la luz entrando por la ventana sin sombras de secretos. Sí, mamá, vale cada cicatriz. Queridos míos, la sentencia no nos devolvió el tiempo perdido ni curó de inmediato todas las heridas, pero puso un punto final legal a una historia de abusos y silencios, y eso ya era una victoria agridulce, sí, porque ningún triunfo compensa 4 décadas de dolor, pero una victoria al fin, escrita en papel sellado por la justicia de los hombres y, espero, aprobada por la justicia de algo más grande que cualquier organización. La guerra institucional aún no terminaba, faltaban apelaciones, entrevistas, nuevos ataques, pero por primera vez sentíamos el suelo firme bajo los pies. Habíamos demostrado que incluso el anciano más respetado puede ser desenmascarado, y que la obediencia ciega nunca es sinónimo de fe. En el próximo bloque, queridos míos, les contaré cómo reconstruimos nuestras vidas fuera de la congregación, los desafíos de criar hijos en libertad y la carta sorpresiva que papá envió desde la cárcel pidiendo perdón, una carta que pondría a prueba, otra vez, la capacidad humana de perdonar lo imperdonable. El año 1992 llegó como un amanecer después de la tormenta más larga de nuestras vidas, queridos míos. Papá llevaba casi un año en prisión. Nosotras habíamos comenzado a reconstruir nuestras existencias desde los cimientos, y por primera vez en décadas, el miedo no era el protagonista de nuestros días. Mamá, a los 68 años, descubrió talentos que había mantenido dormidos durante 4 décadas de matrimonio. Su pequeño negocio de colchas y manteles bordados prosperaba, tanto que tuvo que contratar a 2 vecinas para ayudarle con los pedidos. La veía por las mañanas, inclinada sobre su máquina de coser, tarareando canciones de Pedro Infante que antes no se atrevía a escuchar porque no eran apropiadas para una cristiana. Hija mía, me dijo una tarde mientras doblábamos sábanas recién planchadas, creo que estoy conociendo a Remedios por primera vez en mi vida. ¿Cómo así, mamá? Durante tantos años fui la esposa de Aurelio, la madre de ustedes, la hermana ejemplar, pero nunca fui simplemente Remedios. Ahora estoy aprendiendo que me gusta, que no me gusta, que opino yo de las cosas. Era hermoso verla descubrir
Pequeñas rebeldías, pintarse las uñas de rojo coral, comprar vestidos con flores grandes, reírse a carcajadas cuando algo le parecía gracioso sin preocuparse por si era apropiado o no. Leticia también florecía de maneras que me llenaban de orgullo. Había terminado su curso de enfermería auxiliar con las mejores calificaciones de su generación y conseguido trabajo en una clínica privada. Sus hijos, liberados del ambiente tenso que habían respirado durante años, se habían convertido en estudiantes destacados. Esperanza, me confió una noche mientras los niños hacían tareas en la mesa del comedor. A veces siento culpa por estar tan feliz, como si no tuviera derecho después de todo lo que pasó. Leticia, la felicidad no es un premio que hay que merecer. Es un derecho humano básico que te fue negado durante demasiado tiempo. Pero ¿no se supone que debo estar sufriendo, llorando por el hombre que creí amar? ¿Extrañas las mentiras? ¿Extrañas los golpes? ¿Extrañas vivir con miedo? No, respondió sin dudarlo. Entonces no extrañas a Aurelio, extrañas la ilusión de lo que pensaste que él era. Roberto y yo también estábamos redescubriéndonos como pareja, sin la presión constante de las reuniones, el servicio del campo, y la vigilancia constante de los ancianos. Habíamos encontrado tiempo para conversar de verdad, para planear sueños que no involucraran el nuevo sistema sino nuestras vidas reales. ¿Sabes qué es lo más extraño?, me dijo una noche mientras caminábamos por el parque, tomados de la mano como novios. Me siento más cercano a Dios ahora que cuando íbamos a las reuniones 3 veces por semana. ¿Por qué crees que es? Porque ya no tengo miedo de él. Durante años me enseñaron que Dios era un juez severo que anotaba cada error, cada pensamiento incorrecto. Ahora siento que tal vez Dios es más parecido al amor que sentimos en esta familia. Mis hijos se adaptaron a nuestra nueva vida con la flexibilidad natural de la juventud. Carlos, mi hijo mayor, había decidido estudiar psicología después de ver el impacto positivo que la terapia había tenido en nosotras. María se había unido al coro de la escuela y descubierto una voz hermosa que antes no había podido explorar, porque la música secular estaba prohibida. Daniel, el menor, simplemente disfrutaba poder celebrar su cumpleaños con pastel y piñata sin sentir culpa, pero no todo era perfecto. Los fantasmas del pasado aparecían en momentos inesperados. En abril de 1992, mientras limpiaba el ático de nuestra nueva casa, encontré una caja con fotografías familiares de cuando yo era niña. En una de ellas, papá me cargaba en brazos frente al Salón del Reino, ambos sonriendo para la cámara. Yo tenía como 5 años y lo miraba con adoración absoluta. Me senté en el suelo del ático y lloré durante 1 hora. No lloraba por el monstruo que había resultado ser. Lloraba por la pérdida de la inocencia, por la niña que había creído que su papá era perfecto, por todos los años que había vivido esperando su aprobación sin saber que era imposible ganar el amor genuino de un narcisista. Roberto me encontró ahí, rodeada de fotografías y con los ojos hinchados. ¿Qué pasó? Amor, estoy llorando por mi papá, le dije, no por Aurelio el abusador, sino por el papá que creí tener cuando era niña. Es normal. Esperanza, está bien llorar por esa pérdida, pero ¿no se supone que debo odiarlo completamente? El amor y el odio pueden coexistir, especialmente cuando se trata de familia. Puedes odiar lo que te hizo y aún así llorar por lo que perdiste. Esa conversación me llevó de vuelta a terapia. Mi psicóloga, la doctora Ramírez, me ayudó a entender que el duelo por un padre abusivo es complejo porque involucra múltiples pérdidas: la pérdida del padre que creíste tener, la pérdida de la infancia inocente, la pérdida de la familia. ¿Qué creías que era real? Esperanza, me dijo durante una sesión, el perdón no significa que tengas que reconciliarte con tu padre o que tengas que minimizar el daño que causó. El perdón es liberarte del peso del resentimiento para que puedas seguir adelante. Pero ¿cómo perdono algo tan terrible? El perdón es un proceso, no un evento. Puedes comenzar perdonando a la niña que fuiste por haber amado a su padre.
A pesar de todo, puedes perdonarte por haber tardado tanto en ver la verdad. Puedes perdonar tu propia humanidad. Mientras trabajaba en mi proceso de sanación, algo inesperado sucedió. En junio de 1992, recibimos una carta certificada dirigida a la familia Morales. El remitente era A. Morales, Reclusorio Preventivo Puente Grande. Mamá se quedó inmóvil cuando vio el sobre. ¿La abro? Le pregunté. Ábrela, hija, ya no me da miedo lo que pueda decir. La carta estaba escrita en la letra temblorosa de papá, con lápiz en papel de cuaderno escolar. Remedios, Esperanza, Roberto y familia, sé que no tengo derecho a escribirles. Después de todo el daño que les causé, sé que probablemente van a tirar esta carta sin leerla, y lo entendería perfectamente. He estado en prisión durante 1 año y 4 meses. Al principio estaba lleno de ira, convencido de que yo era víctima de una conspiración, de que ustedes me habían traicionado injustamente, pero el tiempo en soledad me ha obligado a enfrentar verdades que había estado evitando durante décadas. Remedios. Durante 43 años de matrimonio, te mentí, te golpeé, te traicioné y te robé los mejores años de tu vida. Usé mi posición como anciano para justificar abusos que no tienen justificación. Te convertí en prisionera de tu propia casa y luego te culpé por no ser feliz. Esperanza, eras una hija que merecía protección y amor, y en cambio te di miedo y manipulación. Cuando finalmente tuviste el valor de denunciarme, yo traté de destruirte usando el mismo sistema que debería haberte protegido. Leticia, te engañé desde el primer día que te conocí. Te prometí un amor que no era capaz de dar y una vida que nunca planeé cumplir. Te usé para satisfacer mi ego mientras te mantenía en secreto como si fueras algo de lo que avergonzarme. Nietos, espero que algún día puedan entender que los errores de su abuelo no definen lo que ustedes pueden llegar a ser. Rompan el ciclo de mentiras y violencia que yo perpetué. No les escribo para pedirles perdón, porque no tengo derecho a pedirlo. Les escribo para reconocer públicamente lo que siempre debí reconocer, que todo lo que dijeron sobre mí era verdad. Fui un hombre cobarde que escondió su cobardía detrás de versículos bíblicos. Fui un abusador que justificó su violencia con autoridad religiosa. Fui un mentiroso que construyó su respetabilidad sobre el sufrimiento de las mujeres que decía amar. Si algún día, en muchos años, cuando el dolor que causé haya sanado un poco, encuentran en sus corazones la posibilidad de perdonar, lo recibiré como un regalo que no merezco. Pero si nunca pueden perdonar, lo entiendo completamente. Algunos daños son demasiado profundos para ser reparados con palabras. Lo único que les pido es que no permitan que mi maldad envenene sus vidas para siempre. Ustedes merecen ser felices. Ustedes merecen amor verdadero. Ustedes merecen paz. Vivan la vida que yo les impedí vivir durante tantos años. Con profundo arrepentimiento, Aurelio Morales Paseo. Don, he donado todos mis bienes restantes, la casa, el carro, mis ahorros a un refugio para mujeres maltratadas en Guadalajara. Es lo menos que puedo hacer. El silencio después de leer la carta fue ensordecedor. Mamá tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no estaba sollozando. Era un llanto silencioso, liberador. ¿Qué piensas, mamá?, le pregunté. Pienso que esta es la primera vez en 44 años que Aurelio me ha dicho la verdad completa. ¿Lo perdonas? No lo sé todavía, hija mía, pero por primera vez siento que tal vez, algún día, podré hacerlo. Roberto, ¿qué había estado callado durante toda la lectura? Finalmente habló. Es más fácil perdonar a alguien que reconoce completamente su culpa que a alguien que sigue negando o minimizando el daño. Leticia, quien había venido a visitarnos esa tarde, secó sus propias lágrimas. ¿Creen que realmente cambió? ¿O solo está manipulando desde la cárcel? No lo sé, le respondí honestamente, pero al final eso no importa. Lo que importa es si nosotras elegimos liberarnos del peso del resentimiento. Esa noche,
los 5 adultos de nuestra familia extendida tuvimos una conversación que duró hasta las 3 de la madrugada. Hablamos sobre el perdón, sobre la justicia, sobre cómo seguir adelante sin olvidar las lecciones aprendidas. Al final, llegamos a un consenso: responderíamos la carta de papá, pero solo una vez. Le confirmaríamos que habíamos recibido su disculpa, que reconocíamos su aparente arrepentimiento, pero que nuestro perdón sería un proceso personal que tomaría su propio tiempo. La carta que le enviamos fue breve: Aurelio, recibimos tu carta y reconocemos que parece representar un cambio genuino en tu actitud. Te informamos que estamos reconstruyendo nuestras vidas en libertad, dignidad y amor verdadero. Los niños están creciendo sanos y felices, sin miedo y sin mentiras. Tu arrepentimiento no borra el daño causado, pero es el primer paso necesario para tu propia sanación. No esperamos más comunicación. Usa el tiempo que te queda para hacer las paces contigo mismo y con Dios. Que encuentres la paz que nos negaste durante tantos años. La familia que sobrevivió a tu tormenta nunca recibimos respuesta, y nunca la esperamos. En diciembre de 1992, 4 años después de que todo comenzara con el descubrimiento de aquellas cartas en el cajón de mamá, celebramos nuestra primera Navidad como familia libre. Pusimos un árbol enorme en la sala, cocinamos pavo con todos los acompañamientos, intercambiamos regalos y cantamos villancicos hasta quedarnos afónicos. Los niños de Leticia se maravillaron con sus primeros regalos navideños, y mamá lloró de alegría al ver a toda su familia reunida sin miedo, sin secretos, sin máscaras. Esa noche, mientras limpiábamos los platos después de la cena, mamá me dijo algo que nunca olvidaré: hija mía, ¿sabes cuál es el mejor regalo que me diste? ¿Cuál, mamá? El valor para decir la verdad. Durante 68 años de mi vida, viví en diferentes tipos de prisiones: la prisión de la familia estricta donde crecí, la prisión del matrimonio abusivo, la prisión de la religión controladora. Pero cuando tú dijiste basta, me enseñaste que siempre hay una llave, y que esa llave se llama valor. No te arrepientes de nada, mamá. Me arrepiento de haber tardado tanto en usarla. Queridos míos, cuando miro hacia atrás a esos años de reconstrucción, veo que la verdadera victoria no fue ganar el juicio contra papá. La verdadera victoria fue descubrir que podíamos vivir sin miedo, que podíamos amarnos a nosotras mismas, que podíamos construir una familia basada en honestidad en lugar de obediencia ciega. El perdón vino gradualmente, como el alba o primero, una línea tenue en el horizonte, luego rayos dorados que fueron iluminando poco a poco el paisaje de nuestros corazones. No fue un perdón que exonerara a papá de sus crímenes, sino un perdón que nos liberó de cargar su peso para siempre. Aprendimos que sanar no significa olvidar, significa recordar sin que el recuerdo nos destroce. En el próximo bloque, queridos míos, les contaré sobre los años que siguieron, cómo los niños crecieron en libertad, cómo mamá encontró un amor inesperado en sus años dorados, cómo Leticia se convirtió en defensora de otras mujeres, y el día que recibimos la noticia de que papá había muerto en prisión, llevándose sus secretos pero dejándonos con la certeza de que habíamos elegido el camino correcto, porque la vida, queridos míos, siempre encuentra la manera de florecer después de la tormenta más devastadora. Queridos míos, después de aquella primera Navidad en libertad, el tiempo empezó a correr con más ligereza. Los años 90 avanzaron casi sin que nos diéramos cuenta y, poco a poco, la vida fue llenando de color los espacios que antes ocupaban. El miedo y el silencio. 1993 trajo un suceso inesperado: la venta obligatoria de la vieja casa de la colonia americana. El juez de lo familiar ordenó que el inmueble se subastara y que el producto se dividiera entre mamá y Leticia, tal como indicaba la sentencia. Mi hermano David viajó desde Ciudad de México para ayudar con los trámites y, por primera vez en décadas, pasamos una tarde juntos ordenando cajones repletos de fotografías, libretas de servicios del campo y revistas desgastadas.
Entre los papeles apareció el testamento que papá había redactado antes de entrar a la cárcel. Cedía la mitad de sus pertenencias a sus amados hijos Esperanza y David, quienes siempre fueron fieles a la verdad. Aquella frase nos arrancó una carcajada irónica, la ironía de que sus fieles hijos lo habían llevado a juicio. Con el dinero de la venta, mamá compró un pequeño terreno en Tonalá. Allí construyó una casita modesta con un gran taller anexo para expandir su negocio de colchas. Quiero que las mujeres que trabajan conmigo tengan un lugar digno, decía mientras supervisaba la obra con un metro colgado al cuello. Verla, negociar precios de ladrillos y regatear con los albañiles era como contemplar a una mujer renacida. Nadie hubiera imaginado a la antigua hermana Remedios discutiendo de tú a tú con un arquitecto. Leticia, por su parte, utilizó su parte de la herencia para matricularse en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Guadalajara. Tenía 40 años y entraba a clases rodeada de muchachos de 20, pero su decisión era firme. Quiero ganarme la vida cuidando cuerpos, no remendando mentiras, bromeaba. A las noches, después de su turno en la clínica, se sentaba a estudiar farmacología mientras sus hijos hacían la tarea a su lado. Esa imagen, una madre que rompe estereotipos y demuestra que nunca es tarde para empezar de nuevo, se convirtió en el ejemplo silencioso que marcó a nuestros propios hijos. Para 1995 la pandemia de cartas de mujeres abusadas seguía llegando. Algunas misivas venían de países que apenas podíamos ubicar en el mapa: Filipinas, Sudáfrica, Lituania. Cada historia era un recordatorio doloroso de que nuestro caso no había sido el único. Así nació la idea de formar un grupo de apoyo. Empezamos reuniéndonos los domingos en el patio trasero de mamá. 6, luego 10, luego 20 mujeres se sentaban en círculo, tomaban café de olla y compartían lágrimas, miedos y esperanzas. Cuando el espacio se quedó pequeño, alquilamos un local en el centro y lo bautizamos Taller Esperanza. No era un refugio formal, no teníamos fondos suficientes, pero era un lugar seguro donde nadie cuestionaba tu cordura por alzar la voz. Fue en una de esas reuniones, en julio de 1997, cuando conocimos a Socorro Ramos. Llegó con las manos temblorosas, un folder mugroso y una mirada de quien carga el mundo sobre los hombros. Contó que en 1984 papá, entonces flamante anciano, había visitado su casa para ayudarla con problemas conyugales. Terminó aconsejándole que aguantara y orara más. Socorro siguió aquel consejo. En 1990 su esposo la apuñaló tras una borrachera. Salió viva de milagro. Si aquel anciano me hubiera dicho que buscara ayuda, tal vez no tendría esta cicatriz, dijo señalando una línea blanca que le cruzaba el abdomen. Socorro decidió unirse al litigio como testigo tardía y su testimonio reforzó la investigación penal contra los otros ancianos que aún quedaban impunes. Ese mismo año recibimos la visita de Barbara Anderson, la periodista de Brooklyn que había iniciado la investigación internacional. Llegó con cajas llenas de expedientes, impresos internos, cartas confidenciales, hojas de cálculo con miles de registros de abusos no reportados. Su caso fue la llave, nos dijo mientras esparcía documentos sobre la mesa. Después del documental, otras víctimas se atrevieron a hablar, y ahora tenemos suficiente para demostrar que el patrón de encubrimiento es global. Ver la magnitud del problema nos dejó sin aliento. Lo que habíamos creído un monstruo local era, en realidad, un pulpo con tentáculos en todo el mundo. En 1998, Leticia y yo fuimos invitadas a testificar ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Fue intimidante entrar a aquella sala luminosa, flanqueada por cámaras y funcionarios, pero la voz de Leticia no tembló. El silencio te mata igual que los golpes, afirmó al final de su declaración. Esa frase fue citada en el informe oficial que se publicó meses después, recomendando al Congreso reformas para proteger a víctimas de violencia doméstica en comunidades de fe cerradas. Mientras tanto, los niños crecían. Carlos entró a
La universidad. María ganó un concurso de canto regional y Daniel se convirtió en el capitán de su equipo de ajedrez. Los hijos de Leticia también florecieron. Aurelio Jr., que ahora prefería que lo llamaran Leo, fue aceptado en ingeniería civil, y la pequeña Esperanza, a quien todos apodábamos Espi, se volvió la primera violinista de la orquesta juvenil. Cada logro de ellos era una vacuna contra la narrativa de derrota que nuestros antiguos hermanos intentaban imponernos. En 1999 sucedió algo que me dejó helada. Recibí una carta de la hermana Rosa, aquella que había sido expulsada décadas atrás por su relación con el anciano Jiménez, acompañada de una invitación a su boda civil. Después de verlas luchar, entendí que mi dignidad no dependía de la aprobación de ningún anciano, escribió. Asistimos todos. Rosa se casó en un jardín lleno de bugambilias, sonó un mariachi y, entre canciones, brindamos por la libertad de las mujeres que ya no pedirían permiso para ser felices. Ese mismo verano se dictó sentencia contra Jiménez y Vázquez, 3 años de prisión por falsificación de documentos y obstrucción de justicia, además de la inhabilitación para ocupar cargos en asociaciones religiosas durante 5 años. No era una condena tan severa como hubiéramos deseado, pero marcó un precedente importante. Por primera vez un tribunal reconocía la responsabilidad penal de líderes religiosos por encubrir violencia dentro de su comunidad. En 2000 inauguramos oficialmente la Asociación Voces Libres, una organización no gubernamentales registrada que ofrecía asesoría legal y psicológica gratuita a víctimas de abuso religioso. Empezamos con un escritorio prestado y un teléfono. Terminamos el año con 2 abogadas voluntarias, un psicólogo a medio tiempo y un convenio, con un refugio local para casos de emergencia. Cuando celebramos el primer aniversario, mamá, que era la presidenta honoraria, cortó un pastel enorme con forma de llave. Para recordarles, dijo entre aplausos, que cada mujer lleva la llave de su propia puerta. Fue en abril de 2003 cuando recibimos la llamada del reclusorio. Papá había sufrido un infarto masivo durante la madrugada y había fallecido camino al hospital. La noticia cayó como piedra en el agua. Ninguna de nosotras lloró de inmediato. Nos quedamos en silencio, procesando la mezcla extraña de alivio, tristeza y compasión. El funeral fue pequeño, apenas 6 personas, 2 excompañeros de celda, un capellán, un abogado y los funcionarios que debían firmar el acta. Decidimos no asistir, no por odio, sino porque entendimos que el capítulo de Aurelio Morales en nuestras vidas ya estaba cerrado. Mandamos coronas de flores blancas, jazmines, las favoritas de mamá y una nota sencilla: que encuentres la paz que no supiste dar. La herencia final de papá, la que había donado al refugio, se materializó en forma de una nueva ala con 5 habitaciones y una sala de juegos para niños. El día de la inauguración, la directora nos invitó a cortar la cinta. Mamá clavó las tijeras en la cinta roja y susurró: para algo bueno sirvió su dinero, al final. Pero el regalo más inesperado llegó en diciembre de 2004. Un sobre sin remitente apareció en el buzón del taller. Dentro había una foto de una muchacha de 20 y pocos abrazando a una anciana sonriente. Al reverso, un mensaje: gracias por salvar la vida de mi abuela Socorro. Sigo su ejemplo de valentía. Patricia. Al leerlo, mamá se llevó la mano al pecho y dijo: ahora entiendo que el valor se multiplica. Ese fin de año celebramos con una posada gigante en el patio del taller. Vinieron supervivientes, vecinos, periodistas, voluntarios. Cantamos villancicos, quebramos piñatas y contamos anécdotas de aquel día remoto en que una carta encontrada en un cajón cambió nuestro destino. Entre luces de bengala vi a mamá bailando un danzón con don Evaristo, el carpintero que le proveía bastidores para sus colchas. Reían como jóvenes enamorados. Cuando la música terminó, él la miró con ternura y le preguntó si aceptaría salir con él a desayunar tamales el domingo. Mamá dijo que sí con un rubor que no le había visto ni de novia. ¿Estás lista para otro capítulo?
mamá? Le pregunté más tarde mientras guardábamos las sillas plegables. Hija mía, a los 70 años he aprendido que siempre hay capítulos nuevos, y pienso vivirlos todos. Queridos míos, en esos años entendimos que la justicia legal es solo el inicio. La verdadera justicia ocurre cuando las víctimas recuperan la voz, cuando transforman el dolor en propósito y tender la mano a otras. El sistema que intentó aplastarnos todavía existe, todavía hiere, pero cada mujer que se levanta rompe un eslabón de esa cadena. En el siguiente y último bloque les contaré cómo evolucionó Voces Libres en las décadas siguientes, cómo los nietos crecieron convertidos en adultos que no repiten los errores del pasado, y cómo aquella anciana de 77 años que les habla hoy mira el 2024 con un corazón lleno de cicatrices y de esperanza, porque, al final, la verdad siempre encuentra su camino, y el amor propio es la revolución más poderosa que existe. Queridos míos, aquí estoy, sentada en mi mecedora favorita en el jardín de mi casita en Tonalá, con 77 años cumplidos y el corazón lleno de historias que por fin pude contarles. Han pasado 37 años desde aquella tarde de octubre de 1987 cuando encontré las primeras cartas en el cajón de mamá. 37 años desde que mi mundo perfecto se desmoronó como castillo de naipes, y tuve que aprender a construir uno nuevo, ladrillo por ladrillo, con mis propias manos temblorosas pero decididas. Desde entonces, la vida me ha enseñado que los finales felices no existen en los cuentos de hadas, sino en la capacidad humana de transformar el dolor en propósito, las cicatrices en sabiduría, y el miedo en una fuerza imparable para proteger a otros. La asociación Voces Libres que fundamos con lágrimas y esperanza se convirtió en una red de apoyo que hoy tiene sede en 12 estados de México, y vínculos con organizaciones similares en 18 países. Lo que comenzó como un círculo de mujeres tomando café en el patio trasero de mamá ahora es un refugio legal y psicológico para cientos de supervivientes anuales. Nuestro equipo incluye abogadas especializadas, terapeutas, trabajadoras sociales, y algo que me llena de orgullo especial, un programa educativo que enseña a adolescentes a identificar señales de abuso emocional antes de que sea demasiado tarde. Leticia, mi querida compañera de batalla, se graduó como enfermera especializada en trauma psicológico y dirigió durante 15 años el área de atención médica de Voces Libres. Sus hijos crecieron viendo que una mujer puede reinventarse a cualquier edad. Leo se convirtió en ingeniero civil y construye casas habitacionales de bajo costo para madres solteras. Espi estudió Derecho y se especializó en violencia de género. Los dos se casaron con parejas que eligieron por amor, no por obediencia, y criaron a sus propios hijos en hogares donde la palabra no se respeta desde el primer día. Mis propios hijos también encontraron su camino. Carlos se tituló como psicólogo y desarrolló un protocolo de atención para víctimas de abuso religioso que ahora se usa en hospitales públicos de todo el país. María se convirtió en cantautora y compuso canciones sobre la libertad femenina que han inspirado a generaciones de mujeres jóvenes. Daniel estudió periodismo de investigación y ha publicado 3 libros sobre control sectario en América Latina. Ninguno de ellos repitió los patrones de sumisión ciega que intentaron inculcarles en su infancia. Todos eligieron profesiones que combaten la injusticia de diferentes maneras. Roberto y yo celebramos 42 años de matrimonio el año pasado. No fueron años perfectos. Tuvimos que reaprender a amarnos fuera de las reglas estrictas que habíamos conocido, pero fueron años auténticos, construidos sobre la honestidad y el respeto mutuo en lugar de la obediencia religiosa. El hombre, que dudó de mi cordura durante unos meses terribles en 1988, se convirtió en mi compañero más sólido, el que nunca más cuestionó mi derecho a alzar la voz cuando algo no estaba bien. Mamá vivió hasta los 89 años, y fueron los años más plenos de su existencia. Se casó con don Evaristo cuando tenía 72 años,
en una ceremonia civil pequeña pero alegre donde bailamos hasta el amanecer. Juntos viajaron por México, conocieron las pirámides que siempre había soñado visitar, y él la mimó con la ternura que se había perdido durante décadas de matrimonio anterior. Cuando partió en 2018, sus últimas palabras fueron: «Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para ser libre». Está enterrada bajo un rosal que planta flores rojas todo el año, las mismas que papá le compraba a Leticia pero que nunca le dio a ella. A lo largo de estas décadas he recibido miles de cartas, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y videollamadas de mujeres de todo el mundo que encontraron fuerza en nuestra historia. Cada testimonio me recuerda que el valor es contagioso. Cuando una mujer se atreve a romper el silencio, inspira a otras a hacer lo mismo. He visto madres que salvaron a sus hijas de matrimonios arreglados, jóvenes que denunciaron a pastores abusivos, abuelas que por primera vez en sus vidas dijeron no a hijos que las maltrataban, pero también he visto el precio que todavía se paga por decir la verdad. Las organizaciones de control religioso han refinado sus métodos, ahora usan tecnología para espiar a sus miembros, psicología para manipular más eficientemente, y abogados expertos para silenciar a las víctimas con demandas intimidatorias. La lucha continúa, queridos míos, con métodos más sofisticados pero la misma esencia, el poder absoluto que corrompe y las víctimas que se niegan a guardar silencio. En 2019, cuando tenía 72 años, decidí escribir mis memorias completas. El libro Cartas en el cajón, una familia contra el sistema, se publicó el año pasado y se ha traducido a 7 idiomas. Cada regalía va directo a Voces Libres, porque aprendí que las historias de dolor solo valen la pena si sirven para evitar que otras las repitan. El mundo ha cambiado mucho desde 1987. Las redes sociales permiten que las víctimas se conecten instantáneamente. Los teléfonos inteligentes graban evidencias que antes eran imposibles de obtener. Las leyes protegen mejor a las mujeres maltratadas. Pero lo fundamental sigue igual: el abuso de poder existe, los sistemas cerrados protegen a los depredadores, y las víctimas necesitan saber que no están solas. Cuando miro a mis nietos, 5 en total, entre hijos de Carlos, María y Daniel, veo la generación que nunca conocerá el miedo que nosotras respiramos durante décadas. Crecieron en casas donde se habla de todo, donde las emociones se expresan sin culpa, donde porque lo digo yo no es argumento válido. Cuando mi nieta mayor, Esperancita, así le puso Carlos en mi honor, cumplió 15 años, en lugar de pedirle una fiesta de quinceañera me pidió que le enseñara defensa personal. Abuela, me dijo, quiero saber protegerme para nunca depender de que alguien más me proteja. Esa tarde, viendo a esa jovencita fuerte y decidida, entendí que habíamos roto el ciclo para siempre. Sin embargo, queridos míos, mi historia no debe quedarse solo en el pasado. Cada día llegan nuevos casos a Voces Libres, mujeres jóvenes atrapadas en congregaciones controladoras, madres que ven señales de abuso en sus propias familias, hijas que sospechan que sus padres ejemplares ocultan secretos terribles. Por eso decidí contarles mi historia en estas 16 partes, para que sepan que no están locas, que no están solas, y que siempre hay una salida. A todas las mujeres que me escuchan, no permitan que nadie las convenza de que la sumisión es virtud. La verdadera virtud está en el coraje para defender lo que es correcto, aunque todos les digan que están equivocadas. A las madres que sospechan que algo no está bien en sus familias, confíen en su instinto. Los niños no mienten sobre el miedo, y las madres que observan sin juzgar pueden detectar señales que otros ignoran. A las abuelas que cargan secretos de décadas, nunca es demasiado tarde para romper el silencio. Su testimonio puede salvar a las generaciones que vienen detrás. A los hombres buenos que nos escuchan, el machismo no se combate solo evitándolo en sus propias casas. Se combate alzando la voz cuando ven injusticias, apoyando a las mujeres valientes, y enseñando a sus hijos que la verdadera masculinidad protege,
no controla. Queridos míos, es importante que sepan que el problema que denunciamos en 1988 no ha desaparecido. Investigaciones recientes demuestran que organizaciones de control religioso siguen usando tácticas similares en todo el mundo. En Australia, la Comisión Real documentó más de 1.800 casos de abuso sexual infantil en una sola organización religiosa, con un promedio de 0 reportes a las autoridades. En Reino Unido, sobrevivientes han demandado a organizaciones que los obligaron a mantener silencio sobre abusos durante décadas. En Estados Unidos, documentales como Crusade y Truth Conviction han expuesto patrones sistemáticos idénticos a los que nosotras vivimos. En Brasil, el Ministerio Público ha investigado casos donde las víctimas fueron amenazadas con castigo divino por buscar ayuda legal. El método sigue siendo el mismo: aislar a las víctimas, desacreditar a quien habla, proteger la imagen institucional, por encima del bienestar humano, y usar el miedo religioso como arma de control. Ahora, en diciembre de 2024, mientras México se prepara para las fiestas navideñas y yo me alisto para celebrar mi primera Navidad sin mamá, reflexiono sobre el camino recorrido. ¿Valió la pena todo el dolor, toda la pérdida, todo el precio que pagamos por decir la verdad? La respuesta está en cada mujer que ahora vive libre de violencia porque encontró valor en nuestra historia. Está en cada niño que crece sin miedo porque su madre rompió el ciclo de abuso. Está en cada investigación judicial que ahora toma en serio las denuncias contra líderes religiosos porque existe el precedente de nuestro caso. Valió la pena porque entendimos algo fundamental: el silencio nunca protege a las víctimas, solo protege a los victimarios. Si mi historia les llegó al corazón, queridos míos, no se queden solo con la emoción. Conviertan esa emoción en acción. Si conocen a alguien en situación de abuso, no le digan aguanta un poco más o ora por paciencia. Ofrézcanle información sobre refugios, líneas de ayuda, opciones legales reales. Si son padres de familia, enseñen a sus hijos que su cuerpo les pertenece, que tienen derecho a decir no, que pueden confiar en ustedes sin miedo al castigo. Si ocupan posiciones de liderazgo, maestros, pastores, funcionarios, recuerden que su responsabilidad es proteger a los vulnerables, no proteger a la institución. Si son jóvenes, cuestionen cualquier enseñanza que les pida obedecer sin entender, someterse sin opinar o guardar